Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. La economía estadounidense creó a lo largo del mes de marzo, es decir, del mes pasado, casi 1 millón de empleos, 916.000 exactamente. La tasa de desempleo, entre tanto, ha caído en picado desde principios de año y este mes ya se sitúa en el 6%. Esto es muy por encima todavía de donde estaba hace un año, estaba realmente baja, estaba en el 4,5%, pero está disminuyendo a gran velocidad, ya que lo que llevamos de mes se está creando empleo más rápido incluso que en el mes de marzo. Los especialistas apuntan que si todo marcha como hasta ahora, sí que debemos tocar madera y cruzar los dedos, en cuestión de pocos meses, seguramente durante el verano, el mercado laboral retornará a su estado prepandémico, o casi a su estado prepandémico. Esto lleva inevitablemente a pensar que la crisis económica es ya cosa del pasado, al menos en los Estados Unidos, cosa que no se puede decir de otros lugares del mundo. Esto es sin duda una gran noticia para los estadounidenses, aunque quizá no lo sea tanto para el gabinete presidido por Joe Biden, que hace justo un mes, a la segunda quincena de marzo, anunció un nuevo paquete de estímulo, esta vez grandísimo, de casi 2 billones con B de dólares, para combatir los efectos de la crisis provocada por el coronavirus. Aquí se podría dar el caso de que llega el paquete de estímulo sobre una economía que no está en crisis, es decir, que está creciendo a gran velocidad, lo cual sería trágico porque la recalentaría muchísimo. Muchos ponen en duda que sea necesaria esta cantidad tan gigantesca de dinero y avisan que todo ese dineral podría disparar la inflación y con eso pues obviamente ralentizar la recuperación. Otros denuncian que la administración, tanto la federal como la de los estados, lleva ya más de un año contrayendo deudas, muchísimas deudas al por mayor, para apoyar a los agentes económicos, por lo que quizá este sea el mejor momento de detener los estímulos. En el Congreso, de cualquier modo, las espadas están en alto. Los estadounidenses, entre tanto, se felicitan de que a esta pesadilla económica le queden ya los días contados. El último informe mensual de empleo en Estados Unidos, que lo publicaron la semana pasada, bueno, lo tenéis en la página web de la Casa Blanca, está Biden tratando de sacar pecho, lo tengo aquí delante, de hecho, este informe es pues justo de la semana pasada, bueno, de hace un poquito más, del día 2 de abril. Está en el blog de la Casa Blanca por si queréis echarle un vistazo. Viene además, está muy bien hecho, con un montón de gráficas y demás. Ha dado mucho que hablar a lo largo de la última semana este informe. Bien, pues a la vista de lo que cuentan aquí, que es la verdad está muy bien y viene con buen aparato gráfico y de datos, el panorama que presentan es impresionante, francamente impresionante. Durante el mes pasado, es decir, marzo, Estados Unidos creó, como os he dicho antes, 916.000 puestos de trabajo. Eso solo en un mes. Esta cifra de cualquier manera refleja el estado de la economía hace un mes, es decir, durante el mes de marzo. Pero si nos detenemos en eso que los economistas llaman datos de alta frecuencia de las últimas semanas, estamos en la segunda semana de abril, los datos de alta frecuencia son, por ejemplo, la ocupación diaria de los restaurantes, el número de reservas que se hacen, las búsquedas de Google, etcétera. Bien, todos estos datos que se miden mediante el llamado Big Data y que hoy, gracias a Internet y la tecnología, pues es fácil saber exactamente cuántas reservas de mesas en los restaurantes se hacen en cualquier país o lo que buscamos por Google con la frecuencia, etcétera. Bien, pues una de las cosas que vemos es que la recuperación se ha acelerado aún más de lo que estaba ya en el mes de marzo. Resumiendo, que todo indica que la crisis económica en Estados Unidos ha terminado o está a punto de hacerlo. Es más, si nos fijamos solo en crecimiento del PIB, probablemente haya terminado ya, aunque todavía no sabemos cómo se cerrará este trimestre que acaba de empezar. Si echamos la vista atrás, y esto es necesario hacerlo porque ha sido una crisis muy profunda en Estados Unidos, insisto, muy profunda, pero también muy rápida. La economía estadounidense en 2020 recibió 3 impactos muy serios que por supuesto no estaban previstos, bueno, quizá el último de ellos algo, pero claro, no de esa manera, no que fuese un impacto tan gordo, que más 3 impactos que se fueron encadenando uno tras otro. El primero fue, obviamente, la pandemia de COVID, que afectó sobre todo al país entre marzo y mayo, fue el momento más duro, la famosa primera ola, bueno, es la que afectó, por ejemplo, a la Unión Europea también. Luego vinieron, según se terminaba lo de los principales confinamientos allá por el mes de mayo,
Vinieron los disturbios raciales, que fueron hasta agosto aproximadamente, y luego a partir de agosto ya las elecciones, que aunque se celebraron en noviembre, el día 3 lo condicionaron todo. Desde el mes de agosto, recordemos, cuando ya se produce la nominación de Biden y demás, y ya toma fuerza aquello y velocidad, hasta bien entrado el mes de enero. La toma de posesión de Biden fue el día 20 de enero, pero el asalto al Capitolio fue el día 6, así que todavía en enero estábamos con lo de las elecciones. Fueron, como bien sabemos, unas elecciones extraordinariamente divisivas y problemáticas, por lo que la economía, como no podía ser menos, pues se resintió. La campaña fue muy dura y luego ya, pues como bien sabéis, se trató aquí en la contracrónica de manera muy extensa, pues hubo acusaciones de fraude, peticiones de recuentos, etcétera, y todo aquello pues dejó los asuntos económicos en un limbo durante un par de meses, 2 o 3 meses. Si viajamos hasta marzo del año pasado, no es tanto, son solo 13 meses, año y pico, lo primero que observamos es que el desempleo estaba en mínimos históricos. Una de las cosas llamativas. Decían, bueno, llega la crisis, pero al menos no llega en el peor de los estados. Una pandemia como la de COVID en 2009, por ejemplo, el primer semestre de 2009 pues hubiera sido mucho peor, pues hubiera juntado la crisis financiera con la pandemia. No era el caso, ni mucho menos. A ver, de hecho estaban al final, ahora sabemos que al final entonces lo sabían, de la expansión económica más larga de la historia de Estados Unidos desde la posguerra. Bien, y esto además había parecido desencadenar algo parecido a un círculo virtuoso. Las ganancias laborales, los salarios, en una palabra, llevaron a un aumento de la riqueza. Y ese aumento de la riqueza se tradujo en un mayor gasto de los hogares, lo que a su vez alimentó nuevas contrataciones por parte de los empresarios que empezaron a recuperar gente que estaba, en muchos casos, en el desempleo desde hacía años. Aún más sorprendente fue que después de años de ir ampliándose poco a poco, la brecha de riqueza entre ricos y pobres y entre blancos y negros se estaba reduciendo. Esto estoy hablando de marzo de 2020. Las personas, esto es lo que nos dice la estadística, las personas en el quintil de ingresos más bajos habían visto aumentar del año 2016 a 2019, durante el mandato básicamente el mandato de Donald Trump, habían visto aumentar su patrimonio neto un 37%, mientras que en el quintil superior, los ricos, se mantuvo, o los casi ricos, se mantuvo en gran medida estable. Si miramos por raza, los negros durante este periodo de 2016 a 2019 obtuvieron ganancias en su patrimonio neto del 33%, mientras que los blancos solo obtuvieron ganancias en un 3%, más o menos se quedaron como estaban. Luego, lo de los hispanos es fascinante. Los hispanos, el patrimonio neto de los hispanos en estos 4 años creció un 65%. Con creces es la minoría más dinámica de Estados Unidos, la de los hispanos, lo cual, aquí que somos hispanos, pues nos felicitamos por ello. El mercado laboral, como bien vemos, podría seguir cantando estadísticas, todas eran muy buenas, la del año pasado, iba como un tiro. Los salarios crecían en todas las capas de edad, entre los menores de 35 años habían aumentado en esos 4 años algo así como un 15%. Resumiendo mucho, que las cosas marchaban realmente bien. Entonces sucedió lo que nadie imaginaba que iba a suceder. Llegó la pandemia. La profundidad y la amplitud del trastorno económico que provocó, pues como os he comentado antes, fue mucho mayor que la de cualquier otra recesión, y hubo unas cuantas desde los años 30. Casi la mitad de los que ganaban menos de $40.000, lo que se considera en Estados Unidos una renta baja, sí, ya sé que es media baja, ya sé que es curioso, pero claro, un sueldo de $40.000 que sería alto en otros países, en Estados Unidos no es ni mucho menos un sueldo alto, $40.000 al año estoy hablando, no al mes. Bien, pues casi la mitad de los que ganaban menos de $40.000 perdieron su empleo entre los meses de marzo y abril. Las solicitudes de prestaciones de desempleo, que se situaban hasta ese momento en el entorno de unas 250.000 a la semana, pasaron de golpe a ser 6 millones semanales durante estos 2 meses, el mes de marzo y el mes de abril del año pasado. Los trabajadores de ingresos más bajos fueron el grupo de sobra más afectado, y lo cual tiene su razón de ser. Los negros y los hispanos, que son los que están en la parte de abajo, si lo dividimos por razas, evidentemente, de ingresos,
están representados estas dos minorías de una manera un tanto desproporcionada en algunos sectores de la producción. Bueno, curiosamente los sectores que más sufrieron, como restaurantes, las peluquerías, etcétera, que fueron las principales víctimas de los confinamientos y de las restricciones a la movilidad que se fueron decretando pues en estados, en condados, etcétera. Bueno, la cuestión es que en el mes de abril, un mes después de empezado todo esto, el desempleo se había ido al 14,7%. Era un auténtico disparate. Pero mientras, no sé, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, teatros, ligas deportivas, etcétera, todos estos servicios, podríamos llamar personales, tuvieron que cerrar, otros sectores de la producción se beneficiaron de la circunstancia. Las tiendas de alimentación, por ejemplo, recibieron un impulso repentino de ventas. Claro, comida, recordémoslo, por lo que nos tocó a los que estuvimos confinados en otras partes, era casi lo único que se podía comprar, presencialmente al menos. Uno salía a la calle en España, al menos uno en marzo, abril del año pasado, en mayo incluido, salía a la calle y lo único que estaba abierto eran los supermercados, las farmacias y los estancos, nada más. Uno podía comprar comida, tabaco y medicinas, no había para más. Bueno, unos sellos de correo en el estanco, no se podía comprar nada más. Claro, la gente además tenía que estar en casa. Las empresas de comercio electrónico como Amazon pues hicieron su agosto. Hice un programa el año pasado sobre este tema y lo mismo con otros negocios como las academias por internet, las plataformas de televisión tipo Netflix o HBO, las plataformas de videojuegos. Bien, en aquel momento el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de estímulo que era el mayor, el más grande de toda la historia y que se tradujo, más fue directo a la gente. Se tradujo en ayudas directas a las personas, es decir, a los estadounidenses contados de uno en uno. Unos millones recibieron cheques por $1.200, creo recordar que eran, sin hacer más preguntas, de manera una auténtica renta mínima. Se los ingresó el Tesoro. Luego, la ampliación de estas prestaciones que se fue dando a lo largo del año, pues ayudó a muchos desempleados a sobrevivir y ayudó a mantener también el consumo. Bien, como resultado, inevitable, pues los ingresos y gastos de los hogares o se redujeron un poco o se mantuvieron. Pero luego en ese punto se produjo otro shock. El 25 de mayo, en Minneapolis, capital de Minnesota, un tipo llamado George Floyd murió mientras estaba siendo arrestado por la policía. Bien, cuando comenzó a circular el vídeo de la muerte de Floyd, las protestas y los disturbios, saqueos, etcétera, recordémoslo, también hice, no sé si uno desde luego, pero quizá hice más de un programa el año pasado sobre este tema, de hecho hice más de un programa sobre este tema porque dio que hablar durante 3 meses, pues todos estos disturbios se extendieron por el país, especialmente por las ciudades, las principales ciudades de Estados Unidos. Claro, aquí se da una circunstancia peculiar y era que esas tiendas que acababan de reabrir después de 2 o 3 meses de confinamientos o ya no estaban confinados, pero apenas había gente por la calle, pues estaban recién reabiertas, tenían que tapiar sus escaparates con tablones de madera. Una cosa realmente caprichosa. En algunas ciudades, precisamente a raíz de estas protestas, llegaron a decretarse, a nivel local por supuesto, incluso toques de queda nocturnos. La cuestión es que con o sin George Floyd y todo lo que trajo, todo el lío que trajo durante el verano, el hecho es que el mercado de valores, esencialmente la bolsa de Nueva York, se recuperó a muchísima velocidad después de unas caídas brutales de los meses de marzo y abril. Y luego además a eso le continuó a partir del mes de mayo una recuperación primero suave y luego ya mucho más fuerte del mercado laboral. De hecho, la recuperación del mercado laboral superó con creces todas las expectativas, incluso las positivas, las más positivas que se habían hecho. En el mes de noviembre, cuando llegaron las elecciones, el desempleo había caído ya al 6,7%. Tened en cuenta que se había puesto en abril en el 14,7%. Estamos hablando de 8 puntos. Como si hubiese tenido el mercado laboral una especie de muelle. Bien, ese era el segundo impacto. El tercer impacto no fue un imprevisto propiamente dicho, como os decía antes, pero se alargó más de la cuenta. Bueno, no fue un imprevisto porque se sabía ya que iba a haber elecciones. Las elecciones estaban previstas para noviembre de 2020, pasase lo que pasase, con o sin pandemia. Pero eso sí, fue un proceso electoral larguísimo y lo condicionaron todo, desde el mes de agosto hasta principios de enero. La cosa terminó, como bien sabemos, con una gran traca de fin de fiesta el 6 de enero, cuando un grupo de exaltados, de partidarios de Donald Trump,
asaltó el Capitolio, pero no lo asaltó cuando estaba vacío, sino que lo asaltó cuando éste se disponía a certificar los resultados electorales. Vamos, que estaba lleno de congresistas y de senadores. Bien, ese fue el punto álgido. Fue hace ya... Pues claro, ahora el trumpismo nos queda un poco lejano, pero no fue hace tanto tiempo, apenas 3 meses. Bien, 2 semanas más tarde, el día 20, Joe Biden juró el cargo y a partir de ahí la temperatura política se ha ido poco a poco moderando. En resumen, que 2020 pasará a la historia como uno de los años más agitados de Estados Unidos, de toda la historia de Estados Unidos. Más incluso diría yo que 1968, con el que se le comparó muchas veces el año pasado. Vale, es cierto que no tienen guerra en Vietnam, pero sí han tenido pandemia, cosa que en el año 1968 no tuvieron que padecer. Bien, aunque la economía está a día de hoy, estamos a 12 de abril, aunque la economía está lejos de su pico prepandémico, no está ni mucho menos como estaba, la situación no es la de marzo de 2020, el daño ha sido muy severo, eso está claro. La buena noticia es que la recuperación está siendo muy rápida, más rápida de lo que se esperaba, mucho más rápida de lo que se esperaba. Hay todavía más de 8 millones de personas que menos trabajando de las que había antes de la pandemia. El desempleo, pues como os decía antes, se concentra básicamente entre los grupos de gente de bajos ingresos. ¿Por qué? Pues porque aproximadamente 1/3 de las pequeñas empresas a nivel nacional permanecen cerradas todavía, ya sea porque no van a volver a abrir otra vez o porque están esperando a que la cosa mejore todavía más. En el momento en que una empresa la abres de nuevo, empiezan los gastos, que si el alquiler, que si los suministros, la electricidad, el stock, etcétera. La pobreza, las tasas de pobreza son más altas que antes de la pandemia. Y luego hay otro impacto. Lo que pasa es que este es más difícil de medir a corto plazo, que es el cierre de los colegios. Esto tendrán que pasar, pues no sé, por lo menos una década, quizá incluso un poco más, para que se puedan hacer los análisis pertinentes. Bien, lo que os decía antes de esto de los datos de alta frecuencia, que son muy curiosos, y es algo que se puede medir ahora con bastante rapidez. Lo puede medir casi cualquiera que sepa buscar los datos en Internet. Y son datos muy útiles para identificar hacia dónde va una economía, es decir, las tendencias. Mucho antes de que salgan las cifras oficiales, a fin de cuentas, un informe de desempleo lo que te está diciendo es cómo estaba el mercado laboral hace un mes. O el PIB, vamos a cerrar el trimestre y la economía ha crecido tanto bien como estaba el trimestre pasado, pero no sabemos cómo estaba en estos momentos, mientras que estos datos de alta frecuencia te ayudan a decir, más o menos a intuir cómo está el asunto ahora. En marzo y abril de 2020, mucho antes de que se publicasen las cifras oficiales, pues todavía no se sabían, obviamente, esos datos de alta frecuencia mostraban que la economía estaba cayéndose por un precipicio. Estaba todo paralizado. Un año después, lo que apuntan es a lo contrario. Apuntan a que la economía crece de nuevo. Utilizando los datos de Google Mobility, que mide los viajes al trabajo y a los centros comerciales, es decir, que como están los teléfonos enganchados al satélite, pues es relativamente fácil seguir a la gente. Bien, esto evidentemente agregados, lo que nos dicen estos datos es que el país se ha puesto en marcha de nuevo. Luego hay otros datos de alta frecuencia que muestran tendencias similares. El número de pasajeros que viajan a través de los aeropuertos estadounidenses está aumentando muy rápido. El de Atlanta, por ejemplo, tengo aquí la página web del aeropuerto de Atlanta con los informes de tráfico. Aquí está, Hartsfield, Jackson Atlanta International Airport. Aquí lo tengo el informe mensual. Bien, lo que aquí se ve, por ejemplo, que el aeropuerto de Atlanta es el que más tráfico tiene de los Estados Unidos, tiene más tráfico que Nueva York o que Los Ángeles. Bien, pues en febrero estaba aún por debajo de febrero de 2020. Febrero de 2020 se pasaron por allí 7.700.000 personas, viajeros, y en febrero de este año pasaron 3.200.000. Pero está muy por encima del tráfico que este mismo aeropuerto registró, por ejemplo, en abril del año pasado, que fueron solo 450.000 pasajeros. Este aeropuerto de Atlanta es inmenso, así que en solo un mes 450.000 pasajeros, pues es casi como si el aeropuerto estuviese medio cerrado, un aeropuerto dimensionado para mover a 10 millones de pasajeros al mes. Si miramos a las estadísticas de plataformas de reservas en restaurante, como por ejemplo hay una en Estados Unidos que se llama OpenTable, que es muy famosa, algo parecido a lo que en España es el tenedor, observamos que
Si en febrero el número de reservas fue un 48% inferior a lo normal, lo que llevamos de abril es un 18% más bajo, o solo un 18% más bajo. Caray, es un recorte importante. La ocupación hotelera está aumentando de una manera muy rápida y sostenida, y las ciudades o están ya completamente abiertas o empiezan a estarlo. En algunos estados, como Texas, las restricciones de movilidad han desaparecido, o prácticamente han desaparecido. En muchos lugares se han aliviado muchísimo gracias al avance de la vacunación, que este es otro de los elementos positivos. En Estados Unidos, a día de hoy, el 25% de la población ya ha recibido las 2 dosis, es decir, está completamente vacunada, y el 40% de la población la primera. Bien, esto evidentemente pues está sacando a la gente de casa y gente que tiene dinero para gastar. A finales de marzo, en el último de los estímulos, el Tesoro ingresó 250.000 millones de dólares en las cuentas, directamente en las cuentas bancarias de los estadounidenses. Esto, claro, se junta al billón con B, de dólares de ahorro que los hogares del país habían acumulado hasta finales de 2020. Claro, mucha gente estaba metida en casa y no gastó, tampoco es que tenía muchas cosas en las que gastar. Bien, el resultado es que es muy probable que Estados Unidos registre un crecimiento del PIB espectacular en el segundo trimestre de 2021, el trimestre que acaba de empezar ahora mismo. Así que, vamos, todo indica, podría ser que hubiese un golpe, un cuarto impacto, en este caso ya ha llegado con retraso en 2021, pero todo indica, por lo que estamos viendo y la evolución de los acontecimientos, que el crecimiento va a ser muy alto. Se estima que la economía en su conjunto crezca, la economía estadounidense, crezca a lo largo de este año más de un 6% o más, es decir, que quizá el 6% es conservador. Si esto se materializa, es decir, pongamos que la economía estadounidense cierre el año en un 6-7% de crecimiento, estamos hablando ya de un crecimiento casi chino, pues no sería de extrañar que se creen pues 1 millón de empleos al mes durante lo que queda de año. Y la tasa de desempleo prepandémica, es decir, entre el 4 y el 5%, podría alcanzarse sin demasiados problemas a finales de este año. Pero aun con todo, hay dos elementos que podrían arruinar la fiesta, o al menos sí complicarla. Uno es que la pandemia haya dañado la capacidad productiva de Estados Unidos a corto y medio plazo. Muchas empresas han quebrado. Incluso con una demanda creciente, muchos estadounidenses no tendrán trabajos a los que regresar cuando llegue el momento, porque su empresa ha cerrado, especialmente entre las pequeñas. Y esto al menos durante los primeros meses. Evidentemente la economía se puede ir reconstruyendo, pero de aquí a finales de año pues no dará tiempo. El segundo elemento es una preocupación de tipo sanitario. Por ahora las vacunas se han demostrado eficaces, con variantes como por ejemplo la británica, que es la más famosa, pero no sabemos si lo serán frente a nuevas variantes que puedan aparecer a lo largo de este año. Y aquí sí que hay que hay que dibujar en la libreta un interrogante, pero no lo sabemos. En ese caso, claro, habría que empezar de cero, por lo que es importante secuenciar lo más rápido que se pueda las nuevas variantes para tomar medidas cuanto antes frente a ellas. También es importante acelerar la vacunación. En Estados Unidos va rápida, pero debería ir más rápida todavía, porque cuanto menos se pueda propagar el virus, pues cuanto menos se pueda contagiar, menos se propagará. Esto es aplicable a todo el mundo, no solo a Estados Unidos, claro. De nada servirá que el primer mundo se vacune completamente si el SARS-CoV-2 pues sigue expandiéndose y mutando libremente por África o por Asia. Si apareciese una cepa ante la que la vacuna no responde, pues sería como volver a la casilla de salida. Y una segunda pandemia pues ya terminaría por arruinar todo lo que no ha conseguido arruinar la primera. Vamos con la contrarréplica, que tengo muchas notas y me gusta pasar todas las que puedo. Vamos a empezar con Miguel, que pregunta por la indemnización que ha pedido Pablo Iglesias tras dejar el cargo de vicepresidente. Buenos días, Fernando. Quería conocer tu opinión acerca de la noticia que está resonando por todos los medios en las últimas horas en relación a la indemnización que Pablo Iglesias ha solicitado, y ayer mismo en un programa en la televisión pública, en Radio Televisión Española, ha dicho literalmente que le corresponde y que la va a solicitar. Que le corresponde la indemnización de 5.300 o 5.100 euros, no lo sé exactamente, pero por ahí ronda la cantidad. Una indemnización que está al alcance de la clase política, de la casta, como él dice,
un privilegio que solo unos pocos pueden tener, y más cuando ha sido decisión propia la de abandonar la vicepresidencia. Decisión propia o decisión del partido, pero bueno, al fin y al cabo, que podía seguir estando, vamos. Quería saber tu opinión, imagino que tengas muchas notas de voz como esta, porque ha marcado un revuelo y no es para menos. El código ético de Podemos resulta no ser tan ético. Pues sí, Miguel, es cierto, le corresponden legalmente esos 5.000 y pico euros. El problema no es ese. El problema es que hace unos años el propio Pablo Iglesias prometía que no iban a cobrar esas indemnizaciones porque aseguraban que eso era propio algo algo propio de la casta. Y claro, ellos no se iban a convertir en casta. Bueno, en rigor, no solo aseguraban que no las reclamarían, sino que las suprimirían si llegaban al poder. Ojo, no me invento nada, ¿eh? Ahí está el archivo para quien quiera consultarlo. La cuestión es que no las han suprimido y eso que llevan 1 año y medio en el poder y por supuesto en cuanto han tenido oportunidad de reclamar su indemnización lo han hecho. Esto de la indemnización de Pablo Iglesias me recuerda al chiste del comunista y la Vespa, no sé si lo conocéis. Ya sabéis, aquel de los 2 comunistas que están en la casa del pueblo y le dice uno al otro: oye Pepe, si tú tuvieras una mansión, se la darías al partido. A lo que el otro contesta: pues sí, claro, por supuesto. ¿Y si tuvieras un yate? Claro, también, por supuesto que se lo daría. ¿Y si tuvieras un Mercedes? ¿Se lo darías al partido? Por supuesto que sí, solo faltaba, ¿no? Se queda ya en silencio un momento y les peta. ¿Y si tuvieras una Vespa, le darías la Vespa al partido? Le dice el otro: no, la Vespa no. ¿Y eso por qué, Pepe? Si le darías cosas mucho más caras, ¿cómo no le vas a dar una simple Vespa? Ya, Paco, pero es que una Vespa sí que tengo, y esa no se la pienso dar a nadie. Pues bien, en el caso de Iglesias, que se mostraba muy desprendido con indemnizaciones a las que no podía acceder, porque no había sido ni ministro, ni presidente, ni vicepresidente, pues claro, una vez que tiene posibilidad de cobrarlas, ya no está tan dispuesto a renunciar a ellas, porque Vespa sí que tiene. Hace 4 o 5 años no la tenía. Bien, vamos ahora con Nacho, que nos habla del patrimonio de los políticos. Yo quería hacer una consulta, dado que usted tiene una buena capacidad de análisis, referida a la reciente noticia sobre las propiedades que tenían los miembros del gobierno, todos los ministros. Me llamó la atención, lo primero que me llamó la atención es que había 3 de ellos que tenían muy pocas propiedades y muy poco dinero ahorrado. Y esto me resulta sorprendente. La otra cosa que me sorprendió, bueno, era sobre los activos que tenían los 2 ministros de Podemos, Irene Montero y Pablo Iglesias. No me sorprende el dinero que tiene ahorrado Pablo Iglesias, dado que antes era un exitoso tertuliano. Me sorprendió un poco más el que tiene Irene Montero, aunque sospecho que han debido de partir la cantidad para que no fuera tan llamativa. Pero lo que sí que me sorprendió mucho es que tuvieran plan de pensiones. Y yo, que procedo ideológica, yo no comparto la ideología que usted tiene. Yo soy socialdemócrata, pero me parece un poco incompatible la ideología podemista con tener un plan de pensiones privado. Y yo no sé si entendí bien la noticia, y sobre todo lo que no entendí era la cantidad que se asignaba a ese capítulo, que era desproporcionada. Es verdad que decía algo así como planes de pensiones y seguros de vida. Entonces, yo no sé si lo he entendido bien. Y por eso le llamo, porque entiendo que usted tiene la capacidad más desapasionada de analizar esto. Y nada, le agradezco que atienda la consulta y enhorabuena por su programa. Los políticos, Nacho, tienen poco efectivo a la vista porque nadie en su sano juicio tiene efectivo a la vista. El dinero lo invierten en propiedades inmuebles o en valores, que son menos líquidas, pero también mucho más rentables. Respecto al plan de pensiones, a ver, es común que los que más ardorosamente defienden las pensiones de reparto, luego en cuanto juntan algo de dinero, lo primero que hacen es capitalizar por su cuenta, para cuando se vayan a retirar. Pasa algo parecido con
con la educación o la sanidad pública. Cuanto más se desgañitan defendiendo ambas cosas, menos predican con el ejemplo. Y en cuanto pueden enviar a sus hijos a un colegio privado, o si lo necesitan, pues van a una clínica privada, cuando tienen un céntimo de más, ¿eh? Esto es una constante desde siempre. Cuando alguien te venga dando la paliza con algo, pregúntale si predica con el ejemplo. Mira lo pesados que se ponen con lo de moverse en bicicleta. Al final resulta que a todos les encanta tener vehículo privado, andar todo el día de Cabify en Cabify, pero en bici no les verás nunca, ¿eh? Y el que al final se mueve en bicicleta soy yo, que soy un malvado liberal y no quiero obligar a nadie a hacerlo, quizá porque no tengo complejo de culpa alguna, ni obsesión alguna. Bien, seguimos con Eñaut, que es un pamplonés que vive en Andorra y que pregunta por la confección de las listas en el PSOE. Quería hacerte notar que, bueno, a lo mejor ya lo has visto, pero si observas la lista de candidatos que ha presentado el Partido Socialista por Madrid para las próximas elecciones de la Asamblea, a partir del número 9 y hasta el número 136 se da una casualidad que, no sé, bueno, algunos pueden considerar que es una casualidad y otros que sea intencional, que todos los números impares son mujeres y todos los números pares son hombres. Y sin embargo, hasta entonces, hasta el número 9, que es Pilar Sánchez Acera, se observa que los números 1, 4 y 7 son hombres y los números 2, 3, 5, 6, 8 y 9 son mujeres. Quería preguntarte si crees que esto es una casualidad o si es una forma que tiene el Partido Socialista de asegurarse de que si salen este tipo de encuestas, que muchas veces en la televisión o en los periódicos o en diferentes medios, sobre qué porcentaje de cada grupo parlamentario son hombres y son mujeres, el Partido Socialista se asegure que por lo menos el 50% sean mujeres. No sé, la verdad es que es un patrón un poco extraño. Ningún otro partido tiene este tipo de patrones y no sé, lo primero que he visto al revisar las listas de candidatos es que es bastante sospechoso que, bueno, básicamente en una lista, 126 candidatos seguidos, se dé el patrón de que uno sea mujer, uno hombre, y vayan turnándose uno a uno, ¿no? Y que sin embargo en las primeras 10, bueno, en los primeros 9 puestos haya 6 mujeres, perdón, y 3 hombres. Bueno, simplemente eso, no sé. No sé si puede tener algo que ver con que esto se haga de cara a la galería para demostrar que el Partido Socialista por lo menos tiene un 50% de sus miembros de la Asamblea de Madrid que sean mujeres, o si simplemente estoy viendo cosas donde no las hay, pero la verdad es que es algo curioso. Y nada, un saludo y un abrazo a todos los contraescuchas. Eso creo que lo llaman listas cremallera, Eñaut. Es fácil, es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer y así sucesivamente. Creo que incluso lo tienen en los estatutos del partido. Supongo eso sí que con la confección de la lista mirarán mucho a quién colocar en los puestos de arriba, los puestos que denominan puestos de salida en los partidos, es decir, los que serán elegidos seguro. Cada partido, evidentemente, pues tiene un umbral de puestos de salida distinto en función de los resultados anteriores y las encuestas. El PSOE de Madrid debe de rondar los 30 diputados seguros, que se corresponden aproximadamente con un 20-25% de los votos. Bien, pues ahí tienen que hilar finísimo para que todos los que tienen que estar estén, ya sabes, todos los grupillos de poder, las clientelas, etcétera. Bien, vamos ahora con Ignacio, que vuelve con el tema este de los horarios laborales. Buenos días, don Fernando. Agradecerte lo primero que me hayas contestado esta mañana en la contracrónica a la pregunta que lancé sobre la explotación laboral. Bueno, adelantarte una disculpa por volver a abusar de tu tiempo, pero creo que esta pregunta que me has suscitado puede ser muy interesante para el resto de los contraescuchas. Porque tú dices que el horario, idealmente, debería de ser contratado entre empleador y empleado, ¿no? A título individual. Pero claro, entonces nos saltamos los derechos de los trabajadores que se han venido, yo creo que conquistando de abajo a arriba durante un par de siglos. O sea, yo entiendo que la ley no debería de venir impuesta desde arriba como un decreto ley que venga directamente desde el gobierno y que diga a los trabajadores tal, ¿no? O que hay ciertos derechos del trabajador como la indemnización por desempleo, ¿no? Que son más una cuestión de crear una clientela que algo que haya surgido de abajo arriba. Ahora bien, la jornada de 8 horas o que no trabajen los niños,
creo que eso es algo que se ha venido ganando de abajo arriba y que es un derecho adquirido por los trabajadores y no por los gobiernos. Entonces, que una empresa que puede, o sea, que en ciertas empresas que se pueden permitir pagar multas porque las multas son pequeñas, abusen de las 8 horas de ciertos empleados, aunque ellos así lo permitan, no es correcto. Pero sobre todo y más profundamente, me interesaría saber qué ley crees tú que sería válida para limitar el mercado. O sea, ¿cuándo una ley nace de abajo? ¿Cuándo consideras tú que una ley nace de abajo? No sé si habrás hecho alguna contracrónica sobre los derechos de los trabajadores. Tal vez sí, y me vendría muy bien porque seguro que me falta formación. Pero ya esto me provocó mucho cuando lo dijo Huerta de Soto en una de sus clases también, que decía que la ley tenía que ser uno de los pocos límites que tuviera el Estado. O sea, perdón, el mercado. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo la ley es válida? ¿Cuándo la ley nace desde abajo? Este de la jornada de 8 horas es un tema que tiene mucha más miga de la que parece y que además entra ya de lleno en el terreno de la contrahistoria y no tanto en el de la contracrónica. A ver, Ignacio, en el mundo preindustrial, las jornadas en el campo o entre los artesanos eran de todo el día. La productividad era muy baja, la acumulación de capital muy pequeña y había que trabajar todo el día para subsistir. Bueno, de ahí viene lo de trabajar de sol a sol, es decir, desde que amanece hasta que anochece. Con la industrialización y el desplazamiento de trabajadores a las fábricas surge el problema de la jornada. En principio era de día completo, librando el domingo, y naturalmente sin vacaciones. Vamos, que era el mismo horario laboral que se tenía en el campo, de donde habían salido la mayor parte de los trabajadores que se emplearon en las industrias. Si esos trabajadores abandonaron el arado y se emplearon en la industria, fue porque el horario no cambiaba, pero había otras cosas que mejoraban, como trabajar bajo techo, a salvo del frío y de la lluvia, y sobre todo la garantía de cobrar a fin de mes, se vendiese o no se vendiese el fruto de su trabajo. Es decir, que la industria presentaba, para esa gente que venía al campo, presentaba algunas ventajas. Luego, y a partir de mediados del siglo XIX, es cuando empiezan las demandas sindicales de rebajar la jornada. Es en ese momento cuando la revolución industrial ya está viento en popa, no solo en Inglaterra, sino en otros países de Europa, y estas reivindicaciones van siendo atendidas por los gobiernos poco a poco. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que se pone en marcha la máquina de la innovación. Ya sabes, ese círculo virtuoso del capitalismo. Más producción con menos trabajo, sustituyendo el trabajo por capital. Bien, ese círculo virtuoso es el que explica que yo solo pueda hacer un programa de radio completo con estándares de producción profesionales y difusión mundial. Y estoy yo solo. Hace 70 años hacer la contracrónica hubiese requerido mucha más gente. Pero bueno, volviendo con el tema este de los horarios de trabajo. La productividad creció muchísimo en la segunda mitad del siglo XIX y eso permitió acortar las jornadas de trabajo. De lo contrario, por mucho que hubieran dicho los políticos, no hubiera servido de nada, las empresas hubiesen cerrado. No, vamos a obligar a que trabajen solo 8 horas, ya, pero son necesarias 12 o 10. Si no, no sale la producción. Bien, pues ese mismo proceso se vivió en el medio rural algo después, cuando las explotaciones agrarias se empiezan a mecanizar, permitiendo que el agricultor trabaje menos horas, bueno, y sobre todo menos penosamente de como había venido haciéndolo. Así que, como ves aquí, fueron de la mano las regulaciones y la innovación. Hoy la mayor parte del trabajo asalariado, al menos en el primer mundo, es más intensivo en conocimiento que en horas de trabajo, por lo que no veo necesidad de una regulación general para todos los empleos del país. Me parece bien que los trabajadores se sindiquen, si es dentro del mismo oficio o la misma empresa, mejor aún, porque el conocimiento del trabajo en cuestión será mucho mayor. También me parece óptimo que negocien con el empleador y le arranquen concesiones, entre ellas, por supuesto, la de los horarios de trabajo. Pero que el Estado me diga o nos diga cuántas horas puedo trabajar como máximo, pues sinceramente, no me parece nada bien. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla de esto que os comentaba yo el otro día, del impuesto de sociedades mundial. Como los impuestos son una coacción, las alternativas, las opciones, las escapatorias son un quebradero de cabeza para los fiscalizadores. Un impuesto sin refugio, sin posibilidad de competencia fiscal entre países, es el sueño húmedo de todo fiscalizador. La pretensión de un impuesto global por parte de los fiscalizadores es entendible, pero como para organizar dicho cepo hay que tener en cuenta a otros y cooperar, y como los fiscalizadores no conciben estos conceptos, lo más probable es que todo siga igual, ya que la actual situación es el fruto de la inherente cerrazón y miopía de los fiscalizadores. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, día 12 de abril, mañana será 13,
y por supuesto habrá contra. Hasta mañana, amigos.